Y acaba de pasar un momento histórico en la Suprema Corte de Justicia. Y es que recordemos que toda la oposición presentó una denuncia en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel porque decían que esta reforma es inconstitucional. Pues bueno, ya la Suprema Corte resolvió este caso y bueno, pues la reforma eléctrica va porque va y bueno, pues ya consideró que esta reforma no es inconstitucional. Esto pues se resolvió, claro, a toda la oposición no le gustó para nada, que más adelante vamos a ver las reacciones de los opositores y que incluso hasta la propia Margarita Zavala se atrevió pues a responderle a nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Amigos, antes de comenzar de lleno con toda la información, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y sobre todo a que compartan este video para que la información pueda llegar a más y más personas. Familia, pues la ley de la industria eléctrica se mantiene vigente, dado que en una primera votación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no se alcanzaron los votos necesarios para determinar si sus puntos principales son inconstitucionales. Para declarar constitucional esta reforma eléctrica, solo se necesitaban 4 votos pues a favor, en donde bueno pues estuvieron 7 en contra, pero bueno sí se alcanzaron, sí se lograron, sí ganamos amigos y amigas y bueno pues alcanzaron estos votos que fíjense aquí vamos a ver quiénes fueron los ministros. Estamos viendo esta publicación que hizo el partido de Morena en donde bueno pues quienes estuvieron a favor de los intereses del pueblo, es decir pues de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, fue el ministro Arturo Saldívar, Loretta Ortiz, quien sabemos que también ya obtuvo ahora sí que la oportunidad de poder votar en esto. También aquí tenemos al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y también a Yasmín Esquivel. Y bueno, pues del otro lado vemos aquí a los ministros que estuvieron en contra de los intereses del pueblo mexicano, en donde vemos a Ana Margarita, a Javier Lainez, a Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar, también a Juan Luis González, Jorge Mario Pardo y bueno, Alberto Pérez Dayán. Solo bastaron estos 4 votos a favor para que la reforma eléctrica del presidente siguiera vigente. Esos son pues muy buenas noticias para todo el pueblo mexicano. Y como les mencionaba, bueno, pues la oposición ya se manifestó al respecto. Y fíjense también quién se manifestó en esta situación, pues bueno, también el país vecino. Primero decía que sí apoyaba la reforma del presidente y luego dice que ya no. Fíjense, aquí tenemos toda la información. Aquí vemos que Ken Salazar, quien lo hemos visto en meses anteriores, semanas anteriores, que vino a hablar con el presidente Andrés Manuel, con varias personas del gabinete, que incluso se reunió con la oposición, pues bueno, pues ya habló al respecto y dijo que respeta la soberanía de México, pero que probablemente abrirá la puerta a varios litigios. Eso es lo que mencionó, aquí estamos viendo. Advirtió que tras la validez de la constitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la ley de la industria eléctrica, se abrirá probablemente la puerta a litigios interminables. Así lo dice, litigios interminables. Y que incluso, fíjense, aquí encontramos un tuit, fíjense, de Ken Salazar, en donde hace algunos meses hizo esta publicación. El gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. En ese tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica del 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios. Y bueno, pues aquí estamos viendo que le dicen, oiga embajador Ken Salazar, en el tiempo y en la forma que está escrito su tuit es una contradicción y una injerencia a nuestra soberanía. Usted está metiendo presión, es un lobby público. Usted debería guardar silencio en tiempos de debate interno sobre nuestros recursos. Eso es lo que le mencionan. Amigos, déjenme ustedes en los comentarios si estuvo bien lo que le respondió. Y bueno, pues ahora ya como pues advertencia, esto fue lo que mencionó. Y bueno, pues falta ver qué dice también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que para mí, amigos, es muy importante que también ustedes me dejen su respectiva opinión. Ahora vamos a ver este tuit porque dice Claudio X González que con la ley eléctrica de AMLO no saben cómo van a dañar a México. Nadie ha dañado más a México que empresarios disfrazados de honestos que son la misma corrupción. Así con este tuit vamos a empezar
con todos los dichos de la oposición respecto a este suceso tan importante que se acaba de vivir en México, y es que aquí lo estamos viendo. El PAN lamenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de la industria eléctrica y además aseguraron que la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados de la ley de la industria eléctrica es más que evidente. Aquí estamos viendo un tuit de Margarita Zavala que dice: una ley ha puesto de cabeza los principios que constituyen un Estado de Derecho y ha exhibido la sumisión de la Suprema Corte de Justicia hasta terminar con la división de poderes. Hoy no hay constitución. La Suprema Corte no se atrevió a salir con el cuento de que una constitución es una constitución. Aquí estamos viendo un Marco Cortés en donde dice: no estamos satisfechos con la votación de los ministros de la Suprema Corte en la ley de la industria eléctrica porque genera mayor escasez de recursos, pero acataremos la resolución porque la democracia requiere que todos, sin importar posiciones políticas, respetemos la ley y las instituciones. Después, bueno, pues Lili Téllez habló al respecto en el Senado y criticó la ley Bartlett. Aquí vamos a ver cuáles fueron sus declaraciones. México. Al presidente le dio miedo hacer el cambio que realmente requería el país. Al presidente le ganó la tentación de tener a la Corte a modo. Eso es lo que quería y eso es lo que está demostrando. Se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante su propia ambición de poder. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Hoy México agoniza, lleno, atascado de los políticos parásitos de la 4T, que no quieren un Estado de Derecho, quieren un Estado deforme, a capricho del presidente de México. Al presidente. Esas son las palabras de Lili Téllez y bueno, pues nuestra jefa de gobierno sí celebró, ¿no?, lo que la Suprema Corte de Justicia determinó y que no haya declarado inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues ella lo hace en este tuit que dice: celebro la resolución de la Suprema Corte que declara constitucional la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel para favorecer a la CFE, y también la reforma eléctrica significa fortalecer nuestra soberanía y nuestro futuro como nación. Después de esto, bueno, Margarita Zavala le responde y vean nada más lo que le dice: usted no entendió lo que se votó. En realidad no se declaró constitucional, faltó un voto para que no se necesitara presentar un amparo para defenderse de ese bodrio de ley. De hecho, la mayoría dijo que era inconstitucional. Pregúnteles a los 4 ministros sometidos. Eso es lo que le responde Margarita Zavala a nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo puede ser posible? Hasta le dice: usted no entendió lo que se votó. Bueno, pues en este momento fue lo que pasó. Y bueno, amigos, también hablando de la ley, de la ley eléctrica propuesta por nuestro presidente, de esta reforma tan importante que bueno, ya en unos días se va a determinar si se aprueba, si no. Y bueno, pues justamente aquí habíamos visto en las noticias en corto, en donde que había quedado que los diputados de Morena aceptaban 6 de las propuestas de la coalición Va por México. Bueno, pues ahora ya se sumó a 9 y dice: Morena acepta 9 de 12 propuestas de Va por México para la reforma eléctrica de AMLO. Vamos a ver las declaraciones aquí de Ignacio Mier, en donde bueno, pues nos comparte que aceptaron estas 9 de las 12 contrapropuestas. Nuestra coalición nos apostamos, como lo hemos señalado, por defender a México. Que ellos apuesten de qué lado de la historia quieren estar. Que la coalición Va por México defina si está por un modelo efectivo de servicio público que garantice a la electricidad como precondición para gozar de los derechos humanos consagrados en la Constitución, y con ello bajen los precios de la luz para beneficiar a 43 millones de familias mexicanas, y a impulsar el desarrollo económico, la transición energética, o sacrificar a su país en aras de defender intereses privados, nacionales y extranjeros. El martes la patria va a saber quién le sirve y quién la traiciona. Va a saber
quién está de su lado y quiénes viven del pueblo y traicionan al pueblo. Y será determinante para el presente y para el futuro político del país. Pareciera ingenuo hablar de principios, hablar de ideales, hablar de sueños de transformación, pero no lo es, porque eso es lo que nos trajo al lugar donde estamos. Los sueños de transformación, los principios, la lucha por un país de igualdades y de libertades. Ya quedó aquí plasmado. Son más las coincidencias y las diferencias. Dejemos de lado la mezquindad de pensar en que esto puede dar raja política para los próximos procesos y las próximas elecciones. Cumplámosle a México, vayamos juntos en unidad. Hace 9 años se conjuntaron para imponernos una reforma constitucional que agravió al país y a un sector estratégico para el desarrollo mexicano que fue el eléctrico. Y ahora estamos dándole un revés, anunciándolo en este auditorio, pero lo sesionaremos y lo deliberaremos en donde debe hacerlo quienes representamos a la nación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues también aquí estamos viendo a Patricia Armendáriz, en donde dice: felicito a la coalición Va por México por su actitud positiva que garantizará un voto mayoritario por la reforma eléctrica. Y bueno, pues aquí también menciona: la reforma eléctrica va en beneficio de los que fueron olvidados. Esto es lo que ha pasado pues en el momento. Y bueno, pues también esta reforma pues ha recibido muchísimo apoyo por parte del pueblo de México. Aquí estamos viendo miles de ciudadanos asisten al Monumento a la Revolución para participar en la asamblea informativa sobre la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación. O sea, vean pues cuánta gente está en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí también es muy importante ver este video que vamos a ver a continuación, porque bueno, la diputada Andrea Chávez nos menciona en 2 minutos todas las mentiras que ha dicho la oposición en contra de la reforma eléctrica. Soy Andrea Chávez, diputada federal de Morena en el estado de Chihuahua. A lo largo de estos meses han sido muchas las mentiras que los partidos de la derecha y las empresas energéticas extranjeras han difundido sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. En 2 minutos te desmiento las 5 más comunes. Ellos dicen que subirá el precio de la luz. Al contrario, ahorraremos casi 500,000 millones de pesos al año, que repercutirán tanto en las tarifas domésticas como en la modernización de la CFE. Ellos fueron los que aprobaron una reforma energética con la promesa de que bajarían los precios de la luz y subieron cerca de un 50%. Ellos dicen que es una reforma sucia. Falso, la CFE es la empresa que más energía limpia genera, el 56% del total. De hecho, los privados son los que generan el 67% de la energía sucia del país. Ellos dicen que se van a prohibir los paneles solares de nuestras casas y comercios. Falso, nuestro gobierno incentiva el uso de paneles solares. Prueba de ello es el megacampo solar en Sonora, que será el más grande de América Latina. La reforma no penaliza el uso de paneles solares en hogares y tampoco en comercios. Ellos dicen que viola el TEMEC y que atenta contra la competencia. Falso, los energéticos quedaron fuera del acuerdo por ser asuntos de seguridad nacional. Además, se garantiza casi la mitad de la producción para los privados, lo que equivale al mercado eléctrico de toda Argentina. Ellos dicen que habrán apagones, porque a la CFE no le alcanza. Falso. Los apagones ya los sufrimos, especialmente en el norte del país, por la irresponsabilidad de los privados que dejan de producir cuando se encarece el precio del gas en Estados Unidos, producto de las heladas. Y es la CFE quien siempre tiene que solucionarlo, poniendo en funcionamiento su gran capacidad productiva, que equivale a un 90% del total de la demanda. No te dejes engañar por las mentiras de los cabilderos y legisladores a sueldo de Iberdrola. La reforma eléctrica devuelve la electricidad a las y los mexicanos a precios justos y garantiza la soberanía nacional. La reforma va porque el pueblo nos lo demanda. Importante ver este tipo de videos, amigos, pero sobre todo compartirlos para que la oposición no nos quiera lavar la cabeza con esas mentiras. Aquí estamos viendo la realidad de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues después también Gabriel Cuadri se manifestó al respecto. Y adivinen qué, le dijo tirano, se atrevió a decirle tirano a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y dice que, bueno, afirmó que México se desploma en una dictadura
candidatura y el panista, bueno, pues aseveró que la Suprema Corte de Justicia está capturada por el tirano. Así es lo que menciona y bueno, pues esto después de que los 4 ministros votaran a favor de la constitucionalidad de la ley eléctrica. Familia, con esto concluimos este video. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en las noticias en corto. Recuerden, los saluda a su amiga y compañera Jimena Castañeda y nos vemos mañana en un siguiente video.